hablando en serio, Sí. vamos a hablar un poco de este frío. Algunos dicen frío polar. A mi entender no es frío polar, es que estamos pasando 7 grados en invierno, es algo como razonable. Sí. Hoy sí hizo un poco de frío a la mañana. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, está todo muy bien siempre y cuando estamos abrigados en casa, Sí, tenemos claro. calefacción, hay gente que no tiene calefacción, No. gente que no tiene casa, y está el riesgo de la hipotermia. ¿A partir de qué temperatura empieza a ser peligrosa esta cuestión? Vamos a hablar con Ramiro Heredia, que es médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas. Ramiro, Horacio Cabac soy junto a Lupe. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por conversar un rato con nosotros. ¿Cuándo comienza a ser peligrosa una baja temperatura? ¿A partir de qué temperatura? Bueno, a ver, los climas, cuando estamos con temperaturas bajas, como ahora, ¿sí? No hay un punto en el cual empieza a ser peligroso. Nosotros, en realidad, el ser humano se adapta muy bien a las bajas temperaturas. Fíjense cómo, desde nuestra temperatura corporal, que es de 36, 37 grados, hasta temperaturas como están ahora, las podemos llevar muy bien, pero no nos adaptamos también a las altas temperaturas. Sí. Empezando con 2 o 3 grados más de nuestra temperatura del cuerpo, estamos en una ola de calor, habitualmente. Claro, claro. Bueno, ¿cómo nos adaptamos? Hay distintos mecanismos por los cuales el cuerpo se adapta, ¿sí? Pero principalmente usamos aislamiento térmico. ¿Qué es eso? Cubrirnos con distintas capas de ropa, buscar lugares templados o calefaccionados, y eso nos permite llevar la situación, ¿sí? En general, la hipotermia que, por definición, es la temperatura corporal baja por debajo de 35 grados, ¿sí? Es una condición grave que se puede presentar, y en general está descrito como hipotermia accidental, porque uno no la busca, en lugares, por ejemplo, de montaña, en lagos helados, o en lugares en los cuales uno va y accidentalmente cae a la volada, accidentalmente se pierde en la montaña, que lo vemos cada tanto con alpinistas, lo vemos con montañistas, perdón, lo vemos con gente que cae al agua fría, y también lo vemos en las ciudades. En las ciudades la hipotermia accidental es causa muchas veces de enfermedad grave, de fallecimiento de personas que están, por ejemplo, en condición de calle, ¿sí? Que son las personas más vulnerables. Claro. Todo depende de cuán bien podamos aislarnos, ¿sí? Una persona que está expuesta a temperaturas de 3 grados bajo cero, como por ejemplo pasó alguna de estas noches, claramente puede estar en riesgo de sufrir una hipotermia, de no solo sufrir la enfermedad, sino de morir por esa enfermedad. ¿Sí? Siempre, todos los inviernos, vemos reportes que hay gente que fallece, Claro. muchas veces en condición de calle, porque no estaba en las condiciones adecuadas, ¿sí? Las personas más vulnerables a la hipotermia, o sea, a sufrir este fenómeno, son las personas, primero, que no regulan tan bien la temperatura, porque no se desarrolló el sistema termorregulador o porque envejeció. Bueno, esos son Claro, los extremos de la edad, niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas que debiliten principalmente el sistema cardiovascular, porque el sistema cardiovascular es el que se encarga de compensar todos estos cambios que se producen con el frío, personas con enfermedades neurológicas o ciáticas crónicas, o personas que tomen ciertas medicaciones que pueden generar que estén más vulnerables. Claro. Pero nos puede pasar a cualquiera. La hipotermia accidental de un montañista es una persona probablemente joven, sana, en buen estado físico, que tuvo mala suerte. Por supuesto. O no tomó las precauciones adecuadas. Claro. Te hago una consulta. Siempre se habla de, en época de calor, hay que evitar la deshidratación, hay que consumir mucha agua, hay que consumir frutas. ¿Qué podemos hacer en épocas de frío? ¿Con qué le podemos sumar al organismo herramientas para que reaccione ante la posibilidad de exponernos al frío? Bueno, a ver, primero, por más que haga frío, no deberíamos dejar de hacer actividad física. Si una persona con un buen estado físico termorregula o regula su temperatura corporal mucho mejor que una persona que no está en buen estado físico. ¿Sí? Mantener la hidratación es fundamental también. Para calentarnos en épocas más frías, tomar bebidas tibias o bebidas calientes regularmente, tratar de protegernos con la ropa adecuada, usar gorros, usar sombreros, usar bufandas, todo lo que tengamos a mano para mantener nuestra temperatura corporal, ¿sí? Usar varias capas de ropa. Claro. Tratar de en los momentos más crudos del día, si podemos, proteger en momentos que es más amable la temperatura, como vos decías bien, 7 grados, por ejemplo, que sigue siendo frío, pero se lleva, aprovechar esos ratos, o cuando hay sol, hacia la tarde, para aprovechar para hacer actividad física, salir al aire libre, ¿sí? Estar
aprovechar un poco esos momentos. Claro. ¿Sí? Y a ver, otra pregunta. Diga. ¿Corremos riesgo si nos sobreabrigamos? ¿Que nos pasemos de rosca y pongamos en riesgo nuestro organismo? No, a ver, nuestra temperatura corporal no va a subir por encima de la temperatura en la cual estamos en prendas, no va a subir por encima de la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Sí? En realidad lo que vamos a hacer es probablemente activar otros mecanismos para compensar el exceso de calor. O sea, si estamos sobreabrigados, como decís vos, vamos a empezar a transpirar, vamos a empezar a perder líquido por nuestra piel. El principal mecanismo de eliminación del exceso de calor es nuestra piel, ¿sí? A través de la sudoración, y eso va a hacer que tendamos a perder más líquido, a transpirar más, y vamos a necesitar más líquido y percibirlo como hasta con sed y otros síntomas de que necesitamos hidratarnos, ¿sí? Bien. Pero no es un riesgo cuando las temperaturas son bajas. Cuando las temperaturas son altas, sí, porque nuestro cuerpo va a tratar de enfriarse. Si la temperatura ambiental es superior a la de nuestro cuerpo, no vamos a dejar que el cuerpo elimine eficientemente la temperatura. ¿Sí? ¿Cómo lo va a eliminar? También con sudor, pero el sudor va a quedar retenido en las prendas, no va a alcanzar a evaporarse, no va a alcanzar a refrescarse el cuerpo del país. Bien, clarísimo. Estamos hablando con Ramiro Heredia, que es médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas, con la matrícula nacional 117-882. Ramiro, mi última pregunta tiene que ver con ¿cuál es el riesgo, digamos? ¿Qué empieza a fallar en el organismo cuando la temperatura del cuerpo baja accidentalmente? Digamos, cuando a la exposición del frío vemos que nuestra temperatura empieza a bajar. ¿Cuál es el riesgo del frío? Bueno, lo primero que trata de hacer el cuerpo es tratar de mantener la temperatura, ¿sí? O sea, lo primero que va a hacer el cuerpo va a empezar a estimular las contracciones musculares de distintos músculos agonistas y antagonistas de modo sincrónico, generando escalofríos. Los temblores, chuchos, escalofríos, bueno, es un mecanismo para mantener la temperatura corporal. ¿Sí? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Va a aumentar la presión arterial para que la sangre circule más rápido y para que se caliente más rápido en la parte central de nuestro cuerpo, o sea, en el torso. Va a aumentar la frecuencia respiratoria, o sea, vamos a estar más agitados también para compensar eso, y después lo que va a haber vasoconstricción, o sea, la piel puede estar pálida o color azulado, ¿sí? Entonces nos vamos a ver así, principalmente en las zonas más sacras, en las piernas, en los brazos, en la nariz, en la punta de las orejas. Y después todo eso se empieza a apagar cuando va bajando más la temperatura, ¿sí? Aparecen síntomas neurológicos como confusión, somnolencia, la frecuencia cardíaca, cuando va avanzando el hipotermia, se va bajando la temperatura, empieza a bajar la frecuencia respiratoria también, y vamos bajando todos esos mecanismos compensatorios, ¿sí? O sea que, a ver, un punto crítico cuando aparecen en estos síntomas neurológicos, también que puede ser y un punto crítico también cuando desaparecen los escalofríos que ya no estamos pudiendo mantener o producir calor. Bien. ¿Sí? Por eso es un cuadro progresivo, no aparece de golpe. Claro. Pero bueno, es muy riesgoso y peligroso para la salud. Por eso lo principal, si vemos, por ejemplo, a una persona en condición de calle, o alguien que se cae en agua helada, o alguien, o encontramos a alguien en una excursión, lo principal es tratar de sacar las prendas si están mojadas, están frías, cubrir con mantas, tratar de mantener la temperatura corporal, dar líquidos tibios, y siempre activar el sistema de emergencia, siempre una emergencia médica. Bien. Sí, siempre es una emergencia médica. Claro. Mi última pregunta tiene que ver con si los organismos se adaptan al frío, si nosotros tenemos menor tolerancia al frío que la gente que vive en el sur, o por ejemplo estoy pensando, cosa que a nosotros nunca se nos ocurriría, que es, a ver, cuidado con los chicos, abriguemos a los chicos, que no salgan los chicos cuando hace frío, y estaba recordando una noticia que apareció de que, no sé, los nórdicos, por ejemplo, sacan a los chicos a dormir la siesta al aire libre en invierno. Es muy interesante la pregunta y es cierto, ¿sí? En lugares donde están expuestos a climas fríos todo el año, la adaptación es otra, ¿sí? Esas personas desarrollaron otros mecanismos de adaptación, como por ejemplo el desarrollo de grasa parda. ¿Sí? Grasa parda es una grasa buena que tenemos, que tiene hasta beneficios cardiovasculares, que nacemos con una cantidad y la vamos perdiendo a lo largo de la vida, ¿sí? En estas poblaciones nórdicas, o por ejemplo, tribus laponas, ¿sí? De Laponia, que son los únicos aborígenes de la Comunidad Europea, que están en el Ártico, esa que es Finlandia,
esas poblaciones tienen mucho más grasa parda que nosotros y se adaptan mucho mejor al frío. Mirá, ¿sí? bien. Eso hace que desarrollen sus actividades mejor. Y es lo que hacen, lo que sigo de la exposición de los niños, los bebés que lo estaban durmiendo la siesta a la intemperie con temperaturas que ni se nos ocurrirían asomarnos a nosotros. Bueno, es un mecanismo también para mejorar esos mecanismos de adaptación. ¿sí? Por eso es interesante, nos adaptamos, el ser humano, la verdad que la historia ha dicho que nos adaptamos a muchas cosas y eso es una de las cosas maravillosas que tenemos. Interesante. Ramiro, gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Era Ramiro Heredia, médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas, matrícula nacional 117.882. Interesante lo que contaba de la tribu Laponia, ¿viste? Sí, total. Bueno, justo acá hay un comentario que nos llega a nuestro chat de YouTube que dice, acá en Dinamarca dejan al nene afuera horas. Choquea al principio, después te acostumbras a ver cochecitos con los nenes afuera del restaurante y es verdad, choquea un montón. Uno dice, Sí, obvio. ni loco. Pero bueno, eso favorece el sistema inmunitario desde muy chiquititos.